Bueno, y para aterrizar un poco este tema, tenemos aquí en el estudio a Ariel Gotró, él es analista político, y José Rafael Mar Plata, consultor y periodista venezolano. Ellos están aquí para hablar un poquito cómo pudiera interpretarse esta nueva acción de la oposición de Venezuela y los hechos que han ocurrido desde bien temprano en este martes 30 de abril. Jim, bienvenidos ambos. Gracias. Gracias. Bueno, no sé quién quiere hablar primero, pero ¿cómo ustedes interpretan esta acción que hemos visto que se ha desarrollado en Caracas, específicamente desde bien temprano en las horas de hoy? Bueno, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha hecho hoy una operación sorpresa. Creo que esta activación de lo que se ha denominado la fase final de la Operación Libertad para el cese de la usurpación ha tomado por sorpresa al gobierno, y creo que además de esto los pone a prueba la calidad del apoyo militar que tiene el régimen de Maduro. Hay un tema muy particular que los periodistas que durante años en Venezuela cubrimos temas militares, es que cuando hay una situación de emergencia o un estado excepcional, el presidente de la República puede convocar a las Fuerzas Armadas en lo que se denominaba el Plan Ávila, que lo hizo Chávez durante el golpe de Estado del 2002, y hasta ahora el presidente Maduro ha demostrado que no ha tenido la fuerza para convocar a las Fuerzas Armadas a que protejan a lo que sería el gobierno y su gobierno. El presidente Guaidó en este inicio de esta fase de operación ha demostrado y ha llamado además al pueblo a que lo acompañe a la toma de La Carlota, que es uno de los componentes militares más importantes de la capital, porque es un aeropuerto y es donde está la base aérea más importante de la capital. O sea que esto es además muy simbólico, porque sería el segundo fuerte militar más importante luego del fuerte Tiuna, que es donde están el Ministerio de la Defensa, los comandos operacionales del Ejército. O sea que esto le está dando un golpe bastante fuerte al gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a la credibilidad de que posee el apoyo y la lealtad de los militares. José Rafael, vimos imágenes bien temprano en la mañana en redes sociales de la liberación de Leopoldo López, líder opositor, que por cierto tenía prácticamente 2 años que ni siquiera participaba activamente en las mentadas redes sociales. Esto es un ingrediente que aporta significativamente a la lucha de Juan Guaidó y de la oposición venezolana, a ver si finaliza entonces el mandato de Nicolás Maduro. Efectivamente, Leopoldo López, quien cumplía arresto domiciliario en su casa, luego de ser condenado por el gobierno de Nicolás Maduro a prisión, salió en libertad esta mañana, estaba fuertemente custodiado en su vivienda, pero hay que resaltar que esta custodia incluso se encuentran con Leopoldo López en las inmediaciones de la base aérea La Carlota. Bueno, él mismo dijo, fue liberado por los custodios específicamente. Es correcto. Y un dato muy importante que se confirmó esta mañana es que efectivos del SEBIN, que es la Fuerza de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, son los que están encabezando este alzamiento militar contra el gobierno. Esto nos lleva a nosotros a analizar que es una de las razones por las que el gobierno no pudo determinar este alzamiento. O sea, Leopoldo López estaba custodiado por el SEBIN, es el SEBIN el que está encabezando este alzamiento militar. Por ahí podemos ver que ya el gobierno se le fue de las manos un poco lo que es la línea de mando con el ejército y los cuerpos de seguridad del Estado. Pero sin embargo veíamos ahí algunos soldados, declaraciones bien contundentes en las calles, que fueron engañados y obligados a hacer esta acción y a ponerse en contra de Nicolás Maduro. Hay muchos videos que no sé si tenemos aquí en el switch para compartir con los televidentes, cómo ellos decían que fueron engañados. ¿Qué has escuchado sobre eso? Bueno, este es un momento tan excepcional, y yo creo que además es muy difícil que un efectivo de la Policía Bolivariana, de la Guardia Nacional, sea engañado a estas alturas del juego, donde está bien radicalizado las dos posiciones. Entonces, yo creo que un militar salga a estas alturas a decir que fue engañado, que fue abusado, o sea, no creo que tenga coherencia esta declaración. Yo creo más bien que los funcionarios de la Guardia Nacional que se han puesto del lado de Guaidó, quien ha hecho además un llamado a defender la Constitución. La Asamblea Nacional además ya ha trabajado durante 3 meses y se promulgó una ley de amnistía que brinda respaldo y protección a los funcionarios y efectivos militares que se pongan del lado de la Constitución a defender el artículo 350, el artículo 333, que son los que están respaldando este gobierno de transición de Juan Guaidó. Así que una declaración de que los funcionarios han sido engañados, yo la tomaría muy poco seria, o quizás un juego mediático.
Ariel Gotro, ¿cómo sería visto este alzamiento, este levantamiento desde Latinoamérica, pero también desde aquí, desde República Dominicana? ¿Recibirá el apoyo de los países que ya también han reconocido a Guaidó anteriormente? Sí, gracias, Jan. Yo lo veo que ciertamente es una amenaza directa a lo que es el poder efectivo, el poder duro que tiene Nicolás Maduro, es decir, el control hacia las Fuerzas Armadas. Ciertamente Maduro todavía mantiene el control directo de este importante poder a lo interior de Venezuela y vemos que ya ha habido una especie de rompimiento de ese control efectivo. Lo que sí me preocupa es, y esto ya viene en las próximas horas, es el posible desenlace, ¿no?, con una probable declaración de emergencia o de estado de excepción que pudiera a la vez suspender derechos y provocar una situación hasta de crisis humanitaria, ya una crisis humanitaria en el sentido ya de un conflicto armado. Es decir, que esto podría tener implicaciones, ¿verdad?, para los países, no solamente los países vecinos, sino también las organizaciones internacionales, que ya algunas se han pronunciado en ese sentido. Vemos que ya va a haber una próxima reunión del Grupo de Lima, así como otros organismos como la Unión Europea. La OEA dio su pleno respaldo, declaraciones de Almagro esta mañana. Exactamente, o sea, ya vemos que varios gobiernos de países de la región y fuera de la región se están pronunciando en ese sentido y probablemente venga una situación en la cual haya más sanciones de tipo económico y bloqueos también en caso de que se suspendan o se limiten los derechos humanos. ¿Estaremos en la antesala ya de una guerra civil en la práctica? Hay que tener en cuenta cuáles son los elementos que configuran un conflicto armado, un conflicto interno. Ciertamente se han comenzado a suspender algunos servicios, algunos derechos, pero hay que tener en cuenta que cuando ya las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas comienzan a dividirse, entonces sí estaríamos en la antesala de un conflicto armado, que tiene implicaciones mayores, ¿no?, porque se amenazaría de manera directa la paz y la seguridad regional. José Rafael, tú como venezolano, ¿qué tú esperas sobre el respecto a lo que preguntaba Jean Ariel precisamente? Este peligro de que realmente empiecen los enfrentamientos armados, haya sangre derramada y como quiera no suceda nada como ha pasado en otras oportunidades con levantamientos anteriores de parte de la oposición de tu país. Bueno, lo preocupante de esta situación es que cuando vamos al lado del chavismo, al lado del madurismo, vemos que las figuras políticas que han reaccionado en defensa del gobierno son las figuras más radicales. Sí. Diosdado Cabello, que es públicamente conocido por una de las figuras que mueve todos los colectivos. Los colectivos son motoristas armados con placas o chapas de funcionarios públicos que andan armados por las calles disparando. Entonces, cuando vemos que las autoridades, los funcionarios del gobierno, ya en un intento de desesperación, salen desde las puertas de Miraflores llamando a los colectivos a que se activen en defensa de la revolución, entonces ya eso es preocupante. Decía el analista Carlos Alberto Montaner esta mañana que esto era el inicio de un proceso que precisamente debía preocupar a la comunidad internacional porque, ¿qué pasa? Los militares no están reaccionando como debe ser o en masa al llamado del presidente encargado, pero tampoco han salido en defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Como una especie de inercia yo veo en las fuerzas militares, no saben para qué parte tomar en este momento. Exactamente, entonces lo preocupante de la situación es que estamos cayendo en manos de la anarquía, de los colectivos y de las fuerzas paramilitares en Venezuela. Es peligroso. Y esto podría abrir paso a lo que se estaría hablando desde hace 3 meses en el Grupo de Lima, que sería la intervención. Ahora, ¿intervención de qué? ¿De Estados Unidos o de los países aliados del Grupo de Lima? Ahora hay que esperar cuál será el desenlace en las próximas 24 horas. Sí, porque el presidente de Colombia bien temprano dijo que sus fuerzas apoyaban definitivamente a los que quieren retomar el rumbo de la Constitución, porque no lo llaman una revuelta, no lo llaman golpe de Estado, como se refiere precisamente el gobierno de Nicolás Maduro a estas acciones. Es preocupante la situación, yo me imagino que todo el mundo lo ve así, porque no se ve una luz al final del túnel inmediata. ¿Cuáles ustedes consideran que serían las opciones, lo que pudiera suceder en el transcurso de lo que resta de este martes? Porque han llamado al inicio del fin, pero no, o sea, ¿qué puede pasar hoy? Bueno, para mí, tanto el gobierno de Maduro como el gobierno interino de Guaidó están midiendo fuerza.
ya han llegado a un límite, han sido 3 meses de desgaste, midiendo fuerza, midiendo apoyos, midiendo tanto el apoyo de la población como el apoyo de los militares que han pasado a ser parte, vamos a decir, protagónica del desenlace de esta situación. Entonces yo creo que en las próximas horas, quizás, fíjense, nadie se iba a imaginar que esto pudiese haber pasado hoy. Entonces yo creo que lo que va a suceder en las próximas 24 horas, yo creo que es bastante incierto por el tema de que los militares no tienen apoyo. Mientras tanto, el gobierno está cerrando emisoras, ha restringido el acceso a internet. Entonces es una situación que pone a la población en un nivel de desinformación terrible. Entonces yo creo que hay que esperar primero, la reacción de la comunidad internacional. ¿Cómo van a reaccionar efectivamente? No a nivel de vocería, sino a nivel de acciones. Y lo segundo, ver en definitiva cuál va a ser el papel que va a jugar las Fuerzas Armadas desde ahora hasta las próximas 24 horas. En caso de que una de las posibles salidas a este impasse del día de hoy sea la renuncia de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ¿hacia dónde estaría dirigiéndose Maduro y todo su... Él tiene 2 caminos nada más. Sí. Bueno, de darse la dimisión del presidente Maduro habría un panorama completamente. Recordemos que el presidente encargado Juan Guaidó presentó 3 vías, que fue el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Si se da el cese de la usurpación, tendría que asumir completamente el gobierno de transición para reformular todo lo que es el Consejo Nacional Electoral y poder hacer unas elecciones libres. No se puede hacer unas elecciones en Venezuela con el Consejo Electoral actualmente. Las últimas elecciones fueron desconocidas. Los líderes políticos principales en Venezuela están inhabilitados, están detenidos o están exiliados. Eso fue lo que llevó a Maduro a que se declarara la vacante en el gobierno. Entonces se abre un proceso interesante y ha quedado descartado de una vez que la posible negociación fueran unas elecciones. El juego está trancado porque el gobierno interino está pidiendo cese de la usurpación. Ariel, tú como analista político, ¿ves algún indicio, alguna luz a esta situación? ¿Tú piensas que por algún momento el régimen de Nicolás Maduro va a claudicar, va a aceptar, va a dimitir y va a dar paso a todo este proceso de reconstrucción de la política venezolana? Yo pienso que mucho de eso va a depender también de lo que en el ámbito internacional algunos países, tales como China, puedan determinar. Digamos que ya Guaidó ha expresado en el pasado que está dispuesto a continuar los compromisos con los países, con los diferentes países con los cuales el régimen tiene estrechas relaciones, es decir, con China, con Rusia. Ahora bien, el tema de hacia dónde iría es mucho más complejo. Yo creo que él trataría de, en caso de una salida forzada, ubicarse en algún país aliado, pero no muy lejos de la región, dígase Cuba o tal vez Bolivia. Uno no está muy seguro de eso. Pero ciertamente es una posibilidad porque ya el enviado especial, John Bolton, de los Estados Unidos, le extendió hasta esa posibilidad a Maduro de que si él está dispuesto a salir, ellos pues hasta le facilitarían el camino por esa misma vía. Ariel, vamos a hacer una interrupción breve porque tenemos desde Caracas a Carolina Alcalde, quien estará ofreciéndonos detalles de lo que está aconteciendo en este preciso momento. Adelante, Carolina, cuéntanos. Sí, saludos desde Caracas. En este momento son miles de personas las que se encuentran en las inmediaciones de Altamira, en el este de Caracas, dando pues acompañamiento al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien esta mañana llamó a los ciudadanos a movilizarse en las calles y hace pocos minutos insistió en que se trata de una operación irreversible hasta lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. En las inmediaciones del Palacio de Miraflores en este momento se encuentran seguidores de Maduro brindando respaldo. Ya hay pronunciamientos tanto del presidente del gobierno en disputa como del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, todos insistiendo en que se trata de un intento de golpe de Estado por parte de un pequeño grupo de militares y que en líneas generales los cuarteles y bases militares del país se encuentran en completa calma. Sin embargo, pues también hay que decir que hay hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad leales a Maduro contra manifestantes pacíficos que se encuentran en las calles. Han recibido bombas lacrimógenas, también perdigonazos, y se empiezan a registrar heridos en este momento en distintos centros de asistencia.
Carolina, en este momento, ¿dónde está Nicolás Maduro? ¿Está en Miraflores? ¿Está en la casona? ¿Qué ha dicho él directamente? ¿Qué noticias nos puedes ofrecer al respecto? Es muy difícil confirmar esa información. Asumimos que podría estar en el Palacio de Miraflores, tomando en cuenta que hasta allá han sido convocados seguidores para manifestarle respaldo, pero también se habla, hay rumores de una supuesta reunión en Fuerte Tiuna, en donde también pudiera estar. Es una información que no pudiéramos verificar en este momento. Lo que sí podemos decir es que hay seguidores y miembros del gobierno en el Palacio de Miraflores. Y aparte de, bueno, Nicolás Maduro, sabe que es difícil precisar su ubicación. Vemos a Guaidó donde está, Leopoldo López liberado por un decreto del presidente interino Guaidó esta mañana. ¿Qué ha pasado luego de su aparición ya públicamente? ¿Dónde está Leopoldo López? Sí, Leopoldo López estaba acompañando al presidente interino Juan Guaidó en las inmediaciones de la base aérea de La Carlota, cerca del distribuidor Altamira. Ellos se encuentran en este momento en las inmediaciones de Altamira, junto con los ciudadanos, como les comentaba en un principio, insistiendo en liderizar estas manifestaciones en este momento. Hay que destacar también que el gobierno ordenó salir del aire la señal de RCR, una de las cadenas radiales más importantes del país y que son independientes y que han mantenido una línea editorial totalmente independiente y crítica al gobierno de Nicolás Maduro. Carolina, ¿qué ha pasado con los demás líderes de la oposición? Por ejemplo, Enrique Capriles, no lo hemos visto en las últimas horas. Parece que Carolina no nos escucha. Se fue la conexión. Muchísimas gracias a Carolina que nos pintaba el panorama que se vive en Caracas en estos momentos. Y continuamos aquí con nuestros panelistas Ariel Gotró y Rafael Mata. A José Rafael, precisamente estaba hablando del gobierno de transición. ¿Qué tiempo duraría este gobierno? Bueno, la ley y la Constitución establece que el gobierno de transición debe armarse y durante 30 días convocar elecciones. Tuvimos ya en el 2013, luego de la muerte de Chávez, un primer gobierno en la historia contemporánea de transición, que fue el gobierno de Maduro, que efectivamente en 30 días convocó elecciones. Cuando la gente se pregunta, pero Guaidó tiene 3 meses siendo presidente interino. Sí, él fue por la Asamblea Nacional, asumió funciones como presidente encargado, pero no ha asumido el gobierno. Eso es algo que hay que dejar completamente claro. Él no ha asumido oficialmente las funciones como presidente. Una vez lo asuma, tiene 30 días para convocar elecciones. Ariel, el gobierno de Nicolás Maduro señala y prácticamente acusa directamente a Estados Unidos detrás de todo este levantamiento, de toda esta acción de la oposición. ¿Efectivamente puede ser así? ¿Efectivamente pudiéramos esperar un respaldo ya a nivel de fuerza de Estados Unidos, a nivel militar, en caso de que ocurra lo que mucha gente piensa que puede pasar? Es posible, todo es posible, pero va a depender también del nivel de amenaza, como decía anteriormente, que existiera para los derechos humanos o el derecho humanitario. Es decir, si hay una situación en la cual se ve amenazada o hay pérdidas innumerables de vidas o actos de guerra contra la población civil desarmada o contra hospitales, contra escuelas, contra albergues, entonces ya estaríamos ante crímenes de lesa humanidad y esto podría justificar ciertamente la intervención de no solamente Estados Unidos, sino de cualquier país del mundo que desee proteger esos derechos fundamentales. Que hay que recordar que no solamente son los derechos humanitarios y las conquistas sociales, sino también hay muchos temas y compromisos fuertes económicos a nivel internacional que están en juego también en todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Ariel. También Juan Manuel por estar con nosotros conversando y tratando de clarificar un poquito lo que está sucediendo esta mañana en Caracas específicamente y en toda Venezuela. Todo el mundo está pendiente de lo que está allí pasando. Así es.